Yo tuve 3 exámenes seguiditos. Y qué feo. Sí. Me hubiéramos agregado el de la unidad 2. No, mejor con un trabajito, profe. Ay, Examen. falta aún bastante, ¿eh? Porque esa unidad 2 está pesada. Ya ve, por eso no va a haber examen. Sí, sí va a haber. Bueno, vamos a continuar. Em, Profe, dime. perdón, antes una pregunta. Ayer nos comentó que entonces con otra forma se puede llegar al mismo resultado para Ajá, obtener la viscosidad, ¿verdad? sí, con estas dos es para viscosidades individuales. Ah, ok. Como, ajá, como se utilizan los mismos, bueno, no son los mismos datos, pero digamos, viene de la misma tabla, viene del mismo análisis. Entonces, en el de la izquierda necesitas distancia, diámetro de la molécula, parámetro de colisión, y en la ecuación de la derecha necesitas el volumen crítico de esa misma molécula y necesitas este factor, que es bueno, ya no es un factor de colisión, sino más bien es una función de energía que depende de la temperatura y de la energía interna de la molécula. Con estas dos se puede realizar. Ok, y esos valores sí se obtienen directos de la tabla. Es que ya ve que, por ejemplo, acá en el de omega n no era como que tan directo. Ah, ok. No, es igual, mira. A ver, rápidamente, si quieres, pues hacemos un ejercicio, pero este es directo, directo de tabla, el valor del diámetro, ¿sale? Y a partir de esto, calculamos el factor de colisión. Lo voy a poner aquí de calculado, con interpolación. Y en el caso de la segunda ecuación, el volumen crítico es directo de tabla. Y esta función f de k sub índice b por t dividido entre epsilon es calculado, ¿sale? A través de interpolación, o sea, prácticamente es el mismo, la misma secuencia, digamos, de operaciones para llegar a este resultado. Y aquí en la tablita a lo mejor lo podemos observar, mira. Para cualquier elemento, para cualquier gas más bien, si tú te olvidas del valor de sigma, el diámetro de la molécula, del lado derecho tienes una columna que es el volumen crítico, este de aquí. ¿Sale? Entonces ya tienes el valor directo de la tabla que vas a usar en esa otra ecuación. ¿Sale? Y vas a utilizar también esta columna, la de epsilon dividido entre KB. ¿Sale? La vas a necesitar, ¿por qué? Porque al momento de sacar el inverso y multiplicado por la temperatura, pues es esta primera columna, ¿sale? Por ejemplo, determinas que tu valor se encuentra entre 80 y 100, exactamente como lo hicimos para el ejercicio, pero ahora ya no vas a determinar el factor de colisión, el omega n, sino más bien vas a determinar esta función de kb por t dividido entre epsilon, ¿sale? Y esta es la que vas a ocupar en tu ecuación, en la ecuación del lado derecho, ¿sale? Es prácticamente la misma secuencia de operaciones, y bueno, si tienes este modelo, si tienes esta tabla, pues bueno, seguramente vas a tener el parámetro de distancia interatómica. Entonces, bueno, se puede calcular directo como la ecuación, la primera que vimos, ¿vale? Hacemos un pequeño ejercicio de solamente déjenme terminar la parte de mezcla de gases para no cortar la idea que llevábamos el día de ayer. Como ven. Sí, está bien. Gracias. Ok, de nada. Muy bien. Bueno.
Estas ecuaciones que vimos, y aprovechando que están por aquí a la mano, son de cálculo de gases de forma individual, o más bien que no tenemos ninguna mezcla, y que todo el volumen, digamos, de gas de análisis, pues se trata del mismo, ¿sale? Salvo la condición de el aire, se puede considerar de las dos formas. Se puede considerar como si fuera un gas individual, simplemente decir, ¿sabes qué? Se trata de un gas, es aire, pero también se puede calcular como si fuera una mezcla, y en realidad así es una mezcla, es una mezcla de 70% nitrógeno, veintitantos de oxígeno, y bueno, tiene helio, hidrógeno, etcétera. Es una mezcla de gases, entonces se puede calcular ya de forma más aproximada la viscosidad del aire como una mezcla de gases. Y el problema que habíamos indicado, entre más elementos tenga ese gas, pues necesitamos hacer esta serie de combinaciones para designar quién va a ser alfa y quién va a ser beta. Em, Esto es importante porque, como ya habíamos indicado en estas pequeñas rutas de combinaciones que tenemos en la parte superior, formamos series, serie 1, serie 2, serie 3. En la serie 1, primero consideramos a alfa CO2, digamos, es el elemento de referencia. Tenemos la serie 2, en la serie 2 consideramos al hidrógeno como alfa, es el elemento de referencia en esa serie. Y en la serie 3 tenemos al nitrógeno, el nitrógeno es alfa, y ese es el elemento de referencia o el gas de referencia para la serie número 3. Y de ahí lo vamos a combinar pues con los demás elementos que conforman ese gas, incluyendo a sí mismo, ¿sale? Si ustedes observan, prácticamente el valor o la tablita de beta se repite para todos los casos. ¿Quiénes van a ser beta? El CO2, el hidrógeno y el nitrógeno para cada caso, ¿sale? ¿Y por qué es importante designarlos de esta forma, de quién es alfa y quién es beta? Em, Vamos a analizar o hacer una primer, digamos, como aproximación de viscosidad, considerando en primera instancia no que tenemos todos los elementos al mismo tiempo. En la serie 1, por ejemplo, en la primera ruta donde tenemos alfa CO2 y tenemos beta CO2, se trata del mismo gas, ¿sale? Se trata de la combinación del mismo elemento. ¿Qué quiere decir? Pues prácticamente si yo sigo esta ruta CO2, CO2, prácticamente estoy diciendo, ¿sabes qué? No me interesan todos los demás gases. Yo estoy asumiendo que primero tengo puro CO2 y necesito calcular la viscosidad. Este, Necesito calcular la viscosidad asumiendo que todo el gas es puro CO2. Es esta primera ruta de análisis. La segunda ruta de análisis me dice, ¿sabes qué? Ahora voy a considerar CO2 e hidrógeno. Solamente que como no tengo proporciones específicas ya para esta combinación, necesito sacar un parámetro de proporción, un valor o un factor adimensional que me diga cuánto puedo tener de proporción dependiendo de la masa del CO2, la masa del hidrógeno, la viscosidad individual del CO2, la viscosidad individual del hidrógeno, para sacar cuánto sería la proporción de CO2 y cuánto sería la proporción de hidrógeno en fracción molar. Generalmente es lo que se calcula, se determina. ¿Sale? Pero voy sacando viscosidades asumiendo mezclas de gases también de dos elementos, ¿sale? Para cada caso. Para serie 1, serie 2, serie 3. Y bueno, vamos a ver una fórmula
Les pongo la fórmula que vamos a utilizar y vamos a escribir. Para mezcla de gases, de acuerdo con la teoría de Chapman-Enskog, la viscosidad de la mezcla es igual a la sumatoria de alfa igual a 1 hasta n. Ponemos corchete. En la parte superior vamos a poner x subíndice alfa, mu subíndice alfa, dividido entre otra sumatoria. La sumatoria de beta, ahora, beta igual a 1 hasta n de x subíndice beta por phi subíndice a beta, perdón. Y cerramos. ¿Vale? Es una sumatoria, digamos, dentro de otra sumatoria. La sumatoria que divide está en función del parámetro beta. Yo necesito considerar quiénes son los elementos beta para realizar o armar esa sumatoria. Y del lado izquierdo tengo una sumatoria con relación a alfa. Necesito ir contabilizando quién es alfa, ¿sale? Entonces, de ahí la importancia de ir armando las rutas para decir qué elemento estoy considerando como alfa y qué elemento estoy considerando como beta. Es muy complicado hacer la ecuación de una sola expresión, porque tenemos muchas combinaciones y aparte nos podemos revolver. Lo más fácil es ir armando una tablita. Después esa tablita ustedes la pueden incluso exportar a Excel, o bueno, más bien hacer en Excel. Y ya, digamos, tener parámetros directos, ¿no? Igual sería bastante interesante armar una tablita para que sea más sencillo, pero bueno, el primer ejercicio lo vamos a armar a mano. Y tenemos ahí un factor que se llama omega, perdón, es phi. Este parámetro phi alfa a beta se refiere a un factor de mezcla, y ese factor de mezcla también tiene una ecuación, ¿sale? Y es la siguiente. Phi alfa beta es igual a 1 sobre raíz de 8, que va a multiplicar a 1 más la relación de la masa de alfa dividido entre la masa de beta. Cerramos este primer paréntesis, elevado a la menos un medio. Abrimos un corchete y vamos a poner 1 más, abrimos otro paréntesis, viscosidad de alfa dividido entre viscosidad de beta. Este corchete interno elevado a la 1 medio. Abrimos otro corchete, masa de beta entre masa de alfa.
y esto es elevado a la 1/4. Cerramos el corchete y este corchete, todo lo que está dentro del corchete va elevado al cuadrado. ¿Sale? Déjenme reviso por si me equivoqué. 1/8 que multiplica a paréntesis 1 más la relación de masa de alfa sobre masa de beta elevado a la -1/2. Abrimos corchete, dentro del corchete 1 más paréntesis viscosidad de alfa entre viscosidad de beta, cerramos elevado a lo medio, abrimos paréntesis, masa de beta entre masa de alfa, cerramos corchete, perdón, en paréntesis elevado a lo 1/4, cerramos corchete y elevado al cuadrado. Muy bien, es correcto. Entonces, imagínense que esta expresión la tenemos que poner en la ecuación, digamos, 1. Vamos a ponerle aquí ecuación 1. Y tenemos que ponerla dependiendo de tantos elementos que tengamos en la mezcla de gas. Entonces se vuelve una relación muy, muy difícil de muchos elementos y en la que fácilmente, bueno, nos podemos perder, ¿vale? Y bueno, les escribo en la parte inferior a qué se refiere cada variable. N se refiere al número de especies químicas en la mezcla. N, número de especies químicas en la mezcla. Vamos a poner el valor de X subíndice alfa. Se refiere a la fracción molar de especies de alfa. Fracción molar de especies de alfa. Vamos a tener X subíndice B. Se refiere a la fracción molar de especies de beta. Mu subíndice alfa. Viscosidad de la especie pura de alfa. Mu subíndice beta. Viscosidad de la especie pura de beta. Y bueno, tenemos las masas también. M subíndice alfa, la masa molecular de alfa, o la masa molar de alfa. M subíndice beta, masa molar de beta. Y bueno, finalmente tenemos phi, alfa beta, que se refiere a un factor adimensional de mezcla. ¿Es primero la señal?
Bien, me dicen cuando terminen, porfa. Sí, un momento. Sí, claro que sí. Bien, entonces, como les comentaba, bueno, ahorita que terminen de escribir, no es complicado, sino más bien es laborioso. Y bueno, si ustedes observan la ecuación del parámetro de phi, es una ecuación en la que fácilmente se pueden equivocar. Les cambia el factor de mezcla utilizado en la sumatoria y podrían obtener un factor erróneo en el valor de la viscosidad de la mezcla. Y bueno, debido a eso vamos a hacer una serie de tablas para no perder el hilo de lo que estamos calculando. Y bueno, siempre lo más sencillo es ir del interior de los corchetes hacia el exterior. Y lo primero que tendríamos que calcular es la sumatoria que está dividiendo, la de sumatoria de beta igual a 1 hasta n. Ese es el primer parámetro que vamos a determinar. Bien, Yo ya terminé. ok, muy bien. Una pequeña notita por aquí. Em, Cuando tienen la siguiente condición, cuando alfa es, por ejemplo, CO2 y beta es CO2, pues obviamente se trata del mismo gas, tanto en alfa y beta, y resulta que en esta condición, pues bueno, se estaría considerando que se trata del mismo gas y que la proporción de CO2, pues en realidad ocuparía todo el volumen de ese gas. Por lo tanto, este parámetro de alfa beta, pues debería de ser igual a 1, ¿sale? Porque se trata del mismo elemento, es una misma mezcla, ¿sale? Y entonces el factor de mezclado debe de ser 1 porque tengo un 100, estoy asumiendo que tengo un 100% de CO2. Y bueno, ya cuando tenemos una combinación diferente, por ejemplo, cuando alfa es CO2 y beta es cualquier otro gas, por ejemplo, hidrógeno, bueno, aquí ya las viscosidades individuales cambian, la masa individual para cada elemento cambia, este, las proporciones también van a cambiar, a lo mejor tengo 40% de CO2, un 60% de hidrógeno, etcétera. Y este parámetro de mezclado, pues obviamente va a ser diferente de uno. Por poner un ejemplo, simplemente le voy a poner punto 8, por ejemplo, ¿no? ¿Sale? Lo que les quiero dar a entender aquí es que ya cuando tenemos combinaciones de elementos diferentes,
bueno, elementos me refiero no hablando químicamente, sino más bien elementos de tener un gas, dos gases, tres gases, ¿sale? Cuando tenemos elementos diferentes en esa combinación, bueno, vamos a tener un parámetro de, de mezcla menor a uno. Y me dicen cuando estén listos. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Voy a cambiar de diapositiva y vamos a escribir lo siguiente. Estime la viscosidad estime la viscosidad de la siguiente mezcla de gases. Y bueno, vamos a tener en primera instancia CO2, vamos a tener oxígeno, vamos a tener nitrógeno. Y bueno, antes de esto, déjenme dar un espacio para escribir aquí fracción molar. Masa molecular o masa molar. Esta masa molar es en gramos sobre mol. Y tenemos la viscosidad en poises. Bien, tenemos la viscosidad en poises. Y bueno, ahora sí, escribimos los elementos que conforman esta mezcla. CO2 es oxígeno y es nitrógeno. Y bueno, nos pueden dar porcentaje en volumen, ya les había comentado, nos pueden dar porcentaje en masa. Ahí sería importante hacer la conversión a fracción molar debido a que solamente tenemos valores de 0 a 1 y es más fácil de visualizar quizá las proporciones. En este caso, en este ejercicio, nos dan valores de fracción molar y para el CO2 tenemos una fracción molar de 0.133. Para el oxígeno tenemos 0.039. Para el nitrógeno tenemos 0.829. Esas son las proporciones con las que tenemos este gas. Necesitamos calcular la masa molar de la molécula de CO2. Bueno, eso la podemos obtener directo haciendo el cálculo de tabla periódica. Bueno, nos dan aquí ya el dato también directo. La masa molar del CO2, 44.01 gramos sobre mol. Del oxígeno es de 32. Gramos sobre mol y de el nitrógeno 28.02 gramos sobre mol. Y hasta aquí son factores conocidos. Son factores conocidos. La fracción molar, bueno, se puede determinar en función de la mezcla de gas, masa molar de tabla periódica y tenemos una columna de viscosidad. Para este ejercicio ya nos dan la viscosidad, pero si no la tenemos, tenemos que realizar
el cálculo para cada elemento, CO2, oxígeno y nitrógeno, de forma individual, de acuerdo a las ecuaciones que vimos con anterioridad, utilizando las tablas que les pasé por ahí de factor de colisión. ¿Sale? Entonces se vuelve realmente un ejercicio muy largo, muy complicado. No complicado, sino más bien tedioso, porque hay que hacer muchos cálculos. Y es un trabajo, bueno, un poquito más tardado, ¿no? Como dicen, de tal hacha, ¿no? Más bien. Bueno, para este ejercicio nos dan ya las viscosidades para no tener que calcularlas. En el caso del CO2, 1462 por 10 a la menos 7. En el caso de el oxígeno, 2031 por 10 a la menos 7. Y para el nitrógeno, 1754. 1754 por 10 a la menos 7. Y algo importante que se me pasó en el ejercicio, estime la viscosidad de la siguiente mezcla de gases. Y bueno, agréguenle por aquí, bueno, por ahí si tienen espacio, pónganle por ahí a una temperatura de 293 Kelvin. A una temperatura de 293 Kelvin y una atmósfera. A esta temperatura quiero calcular la mezcla de estos gases, cuál es su viscosidad más bien. Y bueno, habíamos indicado lo siguiente. Recuerden la primera serie, le vamos a poner aquí serie 1. Y vamos a hacer la siguiente tabla. Vamos a escribir alfa, vamos a escribir beta. Como en la ecuación de factor de mezclado necesitamos estas relaciones, pues vamos a escribirlas como columna. Masa de alfa entre masa de beta. Otra columna donde tengamos la viscosidad de alfa entre la viscosidad de beta. Por ahí en la ecuación de factor de mezcla nos piden también el factor inverso de la masa. ¿A qué me refiero? A la masa de beta sobre la masa de alfa. Necesitamos también el parámetro phi alfa beta. Y bueno, finalmente necesitamos el factor de la sumatoria de beta igual a 1 hasta n, que va a multiplicar a la fracción de beta por el factor de mezclado, de acuerdo a las combinaciones que estemos realizando. ¿Sale? Esta es la primera columna que vamos a, perdón, primera tablita que vamos a armar de la serie 1, ¿sale? Nos faltaría armar la de la serie 2 y de la serie 3 porque son 3 elementos. ¿Sale? Copien estas columnas antes de proseguir. Ok, bueno,
De acuerdo a estos, pues estos elementos, y bueno, los podemos ordenar sin un orden específico. Sin embargo, bueno, para, digamos, en orden de aparición los vamos a poner CO2, oxígeno, nitrógeno. El primero sería alfa, ¿sale? Vamos a considerar que el CO2 es alfa y lo vamos a colocar pues en la columna inferior, donde corresponde a alfa, ¿sale? ¿Quién va a ser beta después? Bueno, pues el mismo CO2, en ese mismo orden. ¿Quién va a ser beta también? Pues el oxígeno. ¿Y quién más va a ser beta? Pues el nitrógeno. ¿Sale? Entonces voy a tener esta serie de combinaciones. ¿Sale? Y para este primer renglón voy a ponerle aquí flechitas. Necesito calcular los factores de CO2 con relación al CO2. Para la segunda columna necesito calcular los factores de CO2 y oxígeno. Finalmente, la tercera columna, pues bueno, será este CO2 y nitrógeno. Y bueno, en la tabla superior ya tenemos tanto fracciones molares, tenemos masa molar, tenemos viscosidades. Y bueno, necesitamos realizar esta primer ruta. ¿Sale? Le vamos a poner ruta 1, le vamos a poner aquí la ruta 2 y la ruta 3 o combinaciones como lo quieran ver. ¿Sale? Pero todas son para la primera serie. Después tenemos que cambiar quién es alfa, le tocaría después en la serie 2 al oxígeno y en la serie 3 le tocaría el nitrógeno. Y bueno, vamos con la primera. ¿Qué pasa si del mismo elemento yo voy a dividir la masa de alfa entre la masa de beta? Pues, ¿cuánto es la masa del CO2? La masa del CO2 es 44.01. Si yo divido 44.01 gramos sobre mol entre la masa de beta, que en este caso es CO2 también, pues es la misma cantidad, es la misma magnitud. Y entonces voy a tener 44.01 entre 44.01 y este primer factor pues sería 1, ¿vale? Porque se trata del mismo elemento, de la misma molécula. Lo mismo va a pasar con la columna de la viscosidad, ¿sale? ¿Quién es alfa? CO2 tiene una viscosidad de 1462 por 10 a la menos 7 poises. Lo divido entre la viscosidad de beta, pero como es la ruta 1 y se trata del mismo elemento, pues también voy a dividir lo mismo entre lo mismo, me va a dar un factor de 1. El inverso de 1, que en realidad es bueno, esta quinta columna, es la masa de beta entre la masa de alfa, misma masa, mismo elemento, entonces aquí va a ser 1. Y bueno, ahora sí, en esta sexta columna, pues necesitan calcular este factor de phi, este factor de mezclado. Ya les pasé por ahí una notita de que estamos asumiendo de que en esa primera ruta se refiere al mismo elemento. Estoy considerando que tengo un 100% de CO2, ¿sale? Porque estoy mezclando CO2 y CO2. Voy a considerar que tengo solamente CO2. Entonces, bueno, el factor de mezclado pues sería 1, ¿sale? Como ya les había indicado ahí en la notita, pero corrobórenlo con la ecuación, con la ecuación que tenemos en esta diapositiva, con la número 2, metan los valores que ya calculamos en la tablita. De hecho, tenemos aquí las columnas. Esta relación ya la tenemos en una columna. Esta relación también ya la tenemos en una columna, que es 1. Esta relación también ya la tenemos en una columna. Y con los parámetros que ya calculamos determinen phi alfa beta.
les debe de dar 1. ¿Sale? Este les debe de dar 1. Corrobórenlo, por favor. Sí me queda uno, profe. Ok, muy bien, perfecto. ¿Sale? Simplemente para corroborar, pero ya cuando se encuentren con la ruta correspondiente alfa y beta al mismo elemento, bueno, ya tienen la certeza de que va a ser 1. ¿Vale? En los otros casos no va a ser 1, vamos a tener, bueno, ya factores quizás cercanos a 1, pero menores a este. ¿Sale? Entonces, bueno, tenemos que armar esta serie de, de datos para tener al final pues una sumatoria. Esta última columna de sumatoria de beta igual a 1 hasta n todavía no la podemos realizar porque necesitamos al final los 3 parámetros de mezclado para armar esta sumatoria. ¿Sale? Ya teniendo bueno, esta primera tablita de la serie 1 completa, ahora sí podemos calcular esta primera sumatoria. Y bueno, vamos con la segunda ruta. La segunda ruta es alfa CO2, beta oxígeno, y aquí sí ya vamos a tener valores diferentes. Aquí, como vamos a estar trabajando con fracciones, bueno, decimales más bien, aquí sí les recomendaría utilizar a lo mejor hasta 3 decimales. Bueno, ahí en el 1 solamente le puse una para indicar que es pues un número entero, pero vamos a procurar trabajar con 3 decimales para obtener resultados pues más similares, ¿no? No es que cambien tanto, pero sí vamos a tener por ahí un pequeño error. Y bueno, vamos con la siguiente ruta, la número 2. Vamos a calcular la masa de alfa entre la masa de beta. Esto quiere decir la masa de alfa, 44.01 entre 32. ¿Cuánto les da? 1.305. 1.335, ¿me dijiste? 1.375. 375. Ok. Ahora vamos con las viscosidades. Viscosidad de alfa, 1462 entre 2031. Misma potencia. No hay necesidad quizá de elevarlo a la misma potencia porque, bueno, tienen el mismo orden de magnitud. Pueden hacerlo 1462 entre 2031. 0.720. Punto 720. Ok. Masa de beta entre masa de alfa, esto es 32 entre 44.1.
¿Cuánto les da? Por ahí alguien encendió su micrófono. Tiene un poquito de ruido. ¿Cuánto les da? 32 entre 44.01. A mí me dio 0.727. 727. Ok. Calculen el parámetro de phi. Ahí me dio 0.995. 995. A ver, corroboren este parámetro. Yo tengo .72. Checa nuevamente la operación, porfa, de este. A ver, revisen ese último dato de phi alfa beta. Creo que me estoy enseñando rápido es que creo que me equivoqué en una. Ok, perdón. Sí, está bien. De nada. A mí me quedó 0.730. Ok, punto 730. A mí me dio lo mismo que a Rodo. Perfecto. Punto 730, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Ok, bueno, vamos a terminar más esta última serie. Última ruta, la ruta número 3. ¿Quién va a ser alfa? Alfa va a ser el CO2. Y pues bueno, vamos siguiendo ahora este caminito. Y beta, ahora ¿quién va a ser? Va a ser el nitrógeno. ¿Vale? Entonces, bajo esas condiciones, vamos a calcular masa de alfa y masa de beta. Vamos a dividir entonces masa de alfa 44.01 entre masa de beta 28.02. Da 1.570. 1.570. Ok, y ahora las viscosidades. Viscosidad de alfa entre viscosidad de beta 1462 entre 1754. 0.833. 833. Ok, el inverso de la columna 3 o simplemente masa de beta 28.02 entre 44.01. Punto 637. Punto 637, ok, y con estos datos, ahora sí, a calcular el parámetro phi alfa beta. Me quedó 0.726. Ok, sí, muy bien.
.726. Ok, perfecto. Ok, ya armamos, digamos, los primeros datos de esta serie 1. Vamos a hacer algo. Vamos a dejar pendiente, bueno, ahorita por cuestiones de tiempo de la clase, dejamos pendiente este factor de sumatoria, pero más bien este factor de sumatoria lo vamos a obtener con estos tres últimos valores de phi. ¿Sale? Les voy a pedir algo para el día de mañana y para avanzar más rápido. Calculen ustedes la tabla de la serie 2 y calculen la tabla de la serie 3. ¿Sale? Solamente tienen que cambiar las combinaciones de quién va a ser alfa y beta. Rápidamente les escribo solamente lo que correspondería a la serie 2. La serie 2 va a ser la siguiente ruta. Solamente les voy a escribir alfa y beta. Beta ya sabemos que van a ser todos los elementos involucrados. ¿Sale? ¿Y quién va a ser beta? Bueno, el segundo elemento pues es el oxígeno, ¿no? Entonces, esta sería la segunda serie. ¿Sale? Y bueno, tenemos la ruta 4, tenemos la ruta 5, tenemos la ruta 6. En ese orden vayan ordenando la columna, la tabla. Y en la serie 3, escribo alfa, beta. Beta van a ser los mismos elementos, CO2, oxígeno, nitrógeno. Y para llevar un orden, voy a poner que alfa, pues va a ser el nitrógeno. Y bueno, tengo la ruta 1, perdón, ya sería la ruta 7. Tengo aquí la ruta 8 y la ruta 9. ¿Sale? Armen esa tablita. Calcúlenlo hasta el parámetro de phi alfa beta para cada caso y mañana nos vamos directo con las sumatorias para avanzar un poquito más rápido, ¿sale? Profe, Dime. bueno, ¿le podría regresar al anterior ejercicio? Claro que sí. Listo, profe, gracias. Muy bien. Ok, tómenle aquí una fotito, captura para que tengan esto de referencia. Háganlo hoy por la tarde, no es para entregar, es para trabajo en clase, pero para avanzar rápido. Y bueno, nos vemos mañana. Sí, profe, hasta mañana. Hasta mañana. Cuídense, jóvenes. Nos vemos, profe. Bonito día a todos. Hasta luego. Igualmente. Nos vemos. Adiós. Adiós, nos vemos. Cuídense.